Vamos a seguir con el tema de gases reales, chavos. Entonces, hoy vamos a ver, bueno, fundamentalmente dos cosas. Uno es el factor de compresión. Que se va a denotar con Z. Entonces, este es un, digamos, tema nuevo dentro del tema de gases reales, ¿vale? Va a ser una manera de medir cuánto se desvía un gas de la idealidad. Entonces, esto nos va a dar una manera de medir de la idealidad. A ver, esperen, niños, me tengo que traer algo para la muñeca, como un trapito o algo así, porque me está doliendo. Vale. Entonces, a ver, entonces vamos a escribir las cosas en términos de volumen molar. Ya saben que el volumen molar, pues es el volumen entre el número de moles. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cuál es el volumen molar de un gas ideal? El volumen molar, y vamos a ponerle ideal. ¿Quién me lo podría decir? ¿Quién me lo puede dictar, por favor? De acuerdo a la ecuación de estado. nRT sobre P. Oye, pero la N, ¿qué onda? ¿Qué onda con la N? ¿Son moles? Sí, pero aquí ya tengo los números de moles. Entonces, el volumen Es molar... la masa, ¿no? Es masa. No, querida. Digo que tú me estás dictando nRT entre P, pero ya no lleva N porque la N está contemplada aquí. ¿Lo ves? O sea, yo tengo PB igual a nRT, ¿no? Pero si divido entre N y entre N, pues esto es 1, ¿verdad? Sí. Y este es el volumen molar. Entonces lo que estoy pidiendo es que me des el volumen molar. Síguele. RT Sí. sobre P. Exacto. Y ya. ¿Vale? Porque ya no lleva la N, ¿no? Porque estoy poniendo volumen molar. ¿Sí queda claro? Sí. O sea, esta ecuación quedaría P por volumen molar igual a RT. Pues si despejo el volumen molar, nomás es RT entre P, ¿vale? Bueno, espero que todos lo hayan seguido. Voy a borrar esto, porque yo pensé que iba a ser y aquí voy a poner la P que me salió muy fea, más bonita, entre P, ¿vale? Bueno, pero ahora lo que yo quiero es definir una función que va a ser la razón. Voy a definir una función que es Z, como el cociente del volumen molar de un gas real entre el volumen molar
de un gas ideal. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a definir esta Z como el volumen molar, y aquí voy a pensar que este no es el del gas ideal, es de cualquier otro, pero que no sea el ideal, ¿no? Y a este, el del gas ideal, le añadí esta etiqueta arriba, porque esto me va a dar una medida de cuánto se aleja el comportamiento de un gas real del de un gas ideal, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cuánto valdría Z para un gas ideal? Aquí creo que les dije de volumen, pero no ideal, pero es cualquiera, incluido el ideal, ¿vale? Entonces, es el volumen de cualquier gas. Ajá. Real, de Van der Waals, ideal, no solo del gas ideal. Y BM, aquí abajo, sí es el volumen molar del gas ideal. Entonces, a ver, ¿cuánto sería Z para un gas ideal? O sea, si este volumen molar fuera el del gas ideal, ¿cuánto me daría Z? A ver, Jenny, por favor. A ver, Mafer. 1. Eso. Z igual a 1 para el gas ideal. O sea, si yo aquí pongo el volumen molar del gas ideal, pues tengo algo entre lo mismo, me da 1. Entonces, ustedes saben que a presiones bajas, a presiones muy bajas, todos los gases satisfacen la ecuación del gas ideal, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, recuerden que a presiones bajas, todos los gases se comportan como el gas ideal, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que a bajas presiones, Z va a ser más o menos 1, aproximadamente 1, para todos los gases. ¿Me siguen la lógica, niños? O sea, aquí yo defino algo que es el cociente del volumen molar de algún gas, que puede ser un gas real, un gas de Van der Waals, un gas ideal, entre el volumen molar del gas ideal. Entonces, yo sé que si pongo aquí el volumen molar del gas ideal, eso me da 1. Este Z es igual a 1 para el gas ideal, digamos. Y aquí podría yo añadir que para cualquier condición de presión y temperatura, ¿sí? Aquí puedo añadir para el gas ideal es igual a 1 para cualquier presión y temperatura, ¿no? ¿Vale? En cambio, fíjense, como los gases reales se comportan como ideales a bajas presiones, solamente a bajas presiones, Z es igual a 1 para todos los gases, no para cualquier condición de presión y temperatura. Eso es solo para el gas ideal, ¿vale? Porque es idéntico.
algo entre lo mismo. Bueno, luego, Profe, sí. ¿también sería para temperaturas bajas en los gases reales? Para temperaturas bajas, pero volúmenes grandes. O sea, porque acuérdate que a temperaturas bajas puede Se haber comporta. transición líquido-vapor. Ajá. Y aquí Ah. estaríamos hablando de que solo a temperaturas bajas, pero volúmenes muy grandes, se portan como ideales los gases, ¿no? O sea, Ok. digamos, lejos de la región de transición, digamos, a la derecha de estas curvas que hemos estado Sí. pintando, ¿vale? Lejos de la región de coexistencia, ¿no? Lejos de la región de coexistencia del lado del vapor, del lado del gas, no del lado Ajá. del, ¿vale? Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, a altas presiones, todos los gases tienen Z mayor que 1. Esto es, tienen un volumen molar más grande que un gas ideal. ¿Vale? Bueno, luego, a presiones intermedias, digamos, cuando las fuerzas de repulsión son dominantes, Hola chicos, probablemente la doctora se le acabó la batería. Va a tardar unos 5 minutos en regresar, no se preocupen. No. Ahí está. Gracias.
Se desconectó mi video, bueno, mi compu. Sebastián, ¿Qué pasó? a ver, solamente dime cuando yo me desconecto, cuando se desconecta mi compu, ¿qué hacen? ¿Todo el mundo se queda callado o...? Si se quedan callados y empiezan a preguntar que si se desconectó o qué pasó. Bueno, por eso, pero entonces a lo mejor tú podrías aprovechar para Ajá, repetir lo último que acabo de decir, porque seguramente ajá. a la mitad no les quedó claro. Entonces, tratemos de que no haya como espacios vacíos, aunque haya problemas tecnológicos, ¿vale? Sí, claro. Órale. Bueno, entonces seguramente pues ya también se perdió mi pizarrón, pero no importa. Ajá. Lo que les estaba diciendo, que lo pueden medio extrapolar del gas ideal, ¿no? O sea, si yo tengo altas presiones, pues eso corresponde a volúmenes molares bajos. Bueno, a ver, primero déjenme poner algo que se me había pasado en el pizarrón pasado. O sea, si yo tengo definido Z como el volumen molar entre el volumen molar ideal, del gas ideal. Así estoy definiendo este factor de compresión. Y yo sé que el volumen molar ideal es igual a RT entre P, ¿no? Bueno, pues qué tal que yo sustituyo este volumen molar ideal en Z, pues voy a tener volumen molar entre RT, y como aquí la presión está abajo, pues se va. Entonces, fíjense, la voy a poner aquí arriba. Y entonces voy a escribir la ecuación para un gas real como PB molar igual a RT por Z. ¿Sí? Entonces esto es, en principio, así podemos escribir una ecuación para gases reales. Ahora, eso no quiere decir que sepamos cómo es Z. Ajá. O sea, para el gas ideal tengo la presión por el volumen molar ideal igual a RT. Ajá. Esto es gas ideal. Y para gases reales, pues simplemente como definí Z como este cociente de volumen molar entre el volumen molar ideal y le puedo sustituir el volumen molar ideal como RT entre P, pues ahora de esta ecuación puedo escribir una ecuación como similar a la del gas ideal, despejando PB, y va a ser igual a RT por Z. Entonces, aquí lo que pueden ver es que si Z es igual a 1, pues recupero la ecuación de gas ideal, ¿verdad? Luego, lo que sabemos es que, les estaba diciendo entonces, para a presiones bajas, digamos, todos los gases tienen Z aproximadamente 1. Luego, a presiones altas, aunque no les parezca intuitivo, pero a presiones altas, digamos, si yo veo la ecuación del gas ideal, sé que cuando la presión es muy grande, pues el volumen, yo les había dicho un volumen molar más grande, sí, que el gas ideal. Ya, esto, entonces, a presiones altas, entonces esto es como que se lo estoy contando, no lo tienen que deducir, creo que ahorita no lo pueden ver. Z es mayor que 1. Entonces, eso implica, ¿sí? Si Z es mayor que 1,
Esto implica que el volumen molar es más grande que el de un gas ideal. ¿Sí? Y a presiones intermedias, la mayoría de los gases, y aquí les había puesto un paréntesis que se borró, digamos, cuando Cuando las fuerzas de repulsión son dominantes. esta es a presiones altas. A ver, a lo mejor aquí déjame cambiar de... Cuando las fuerzas de repulsión son dominantes. Esto es para presiones altas, ¿vale? Luego a presiones intermedias, y sí, me había equivocado, Jenny. Esto que había dicho aquí es para este caso, para presiones altas. O sea, ustedes solo imagínense que si las presiones son muy altas, ¿no? Estoy aplastando todos los átomos y todas las moléculas contra ellos mismos. Entonces, los estoy acercando más y más y es cuando las fuerzas de repulsión se vuelven dominantes, ¿no? A distancias pequeñas, ¿sí? ¿Todo el mundo lo ve eso? Sí. Bueno, Sí. entonces, a presiones intermedias es cuando las fuerzas atractivas entran en juego. Entonces, pero déjenme primero decirles cómo es Z. A presiones intermedias, para la mayoría de los gases, Z es menor que 1. Lo que indica a presiones intermedias sabemos que es cuando actúan las fuerzas atractivas, ¿sí? A presiones muy altas solo dominan las fuerzas de repulsión. Digamos, lo pueden ver así, como que a presiones muy bajas es como si las diferentes partículas de un gas ni siquiera se sintieran, ¿no? O sea, actúan de manera ideal, todos están como separados. A presiones muy altas es cuando están aplastadas unas cosas contra otras y las fuerzas repulsivas son dominantes porque se están tocando las partículas, ¿no? Están tan aplastadas que están interactuando y no se pueden penetrar unas a otras. Y entonces esas son las fuerzas repulsivas, por ejemplo, las que vimos en la ecuación de Van der Waals. Y a presiones intermedias es cuando las fuerzas atractivas entran en juego. Entonces, a presiones intermedias, sabemos que las fuerzas atractivas entran en juego y esto indica, a ver, lo voy a poner en rojo, que las fuerzas atractivas reducen el volumen molar. Estoy hablando respecto al gas ideal, ¿no? O sea, porque si Z es mayor que 1, pues estoy diciendo el volumen molar es más grande que el de un gas ideal. Entonces aquí, como ingrediente aparte, yo sé que a presiones altas las fuerzas de repulsión son dominantes. Entonces yo podría decir, las fuerzas de repulsión aumentan el volumen molar. En cambio, a presiones intermedias yo sé que son las fuerzas atractivas las que entran en juego. Y si experimentalmente se encuentra que para la mayoría de los gases Z es menor que 1, yo puedo concluir que las fuerzas atractivas reducen el volumen molar.
Y aquí estoy diciendo, estoy hablando relativo a un gas ideal, ¿no? ¿Sí, niños? Yo tengo una duda, profesora. Ajá. Esas fuerzas atractivas son de cohesión, ¿no? Discúlpame. ¿Esas fuerzas atractivas son de cohesión entre partículas? ¿A qué le estás llamando cohesión? ¿Sabes que había leído que esas son las fuerzas de Van der Waals, las de atracción? Y hablaba de fuerzas de cohesión. Bueno, es que yo no creo, no sé si el término esto de cohesión tiene un significado preciso, pero sí me estoy refiriendo a fuerzas tipo Van der Waals. Ajá. Pero lo que pasa es que, a ver, como que hay que tener claro que a lo que se le llama fuerzas de Van der Waals no es exactamente las que entran en la ecuación de Van der Waals. Entonces, son fuerzas, digamos, de largo alcance, y largo alcance quiere decir que hace que las partículas se sientan unas de otras cuando están alejadas y sientan una atracción, pero no necesariamente son fuerzas que las van a llevar a unirse. O sea, estas fuerzas de Van der Waals simplemente quiere decir que las fuerzas son atractivas y las partículas se sienten a distancias que no, o sea, no tienen que estar tocándose o cercanas para sentirse, ¿no? Sino se sienten a varios diámetros moleculares, por decirlo así, ¿vale? Ok. Gracias, profesora. O sea, y dado que son atractivas, pues va a ser que, digamos, si las moléculas de A con las moléculas de A se atraen, ¿no? Pues entonces a las moléculas de A les guste formar una fase en que están juntitas, ¿no? Pero digamos que ahí el término cohesión, yo creo que es más como explicativo de que van a atraerse, ¿no? Pero que un término como preciso, así como si yo dijera fuerzas electromagnéticas, ¿no? ¿Vale? Entonces, les voy a decir más o menos lo que estamos diciendo y ahorita lo que estamos diciendo es que si yo graficara Z contra la presión, más o menos, ¿sí? Más o menos, esto a presión muy baja, yo tengo aquí un 1, y esto más o menos haría así y luego así, ¿vale? O sea, empezaría en 1 a presión 0, a presiones altas sería mayor que 1 y a presiones intermedias pues bajaría de 1, ¿vale? Pero antes de enseñarles una forma para gases reales de esto, o sea, ahorita nomás lo estoy haciendo como dibujito, digamos, como caricatura, voy a definir otras cosas. Bueno, otras dos cosas. Uno que es el principio de estados correspondientes. Entonces voy a dejar como esto aparcado un momentito. Y voy a cambiarme de tema al principio de estados correspondientes. Y voy a volver a la Z. Bueno, entonces,
Primero que nada, les quería hablar de cosas que nos pueden servir como medida de algo, ¿no? O sea, bueno, para eso obviamente se inventó el sistema internacional, ¿no? Pero pues antes de que existieran los metros, ¿no? Por ejemplo, pues la gente medía cosas en pies, o sea, y pies quería decir un pie, o podemos medir cosas en las palmas, en la medida de nuestra palma, ¿sí? De pulgar a meñique. Uh-huh. Entonces, a ver, quiero que todos me digan desde su hombro hasta la punta de su índice medio, ¿cuántas palmas mide de su hombro hasta su dedo medio extendido? ¿Vale? Todo el mundo a medirse. Y díganme cuánto les da. A ver, Mauricio. Me dio 4 palmas. ¿Te dio 4? Pues tienes un brazote. A mí me dio como 3, poquito más de 3.5. A ver, ¿cuánto te dio Majo? ¿Tenemos a Majo o ya no? Ya no volvió Majo a clase. A ver, ¿cuánto te dio Maffer? Como A ver, 4. ¿4? ¿Neta? Sí, más o menos. A mí también me dio 4. A mí también me dio 4. A mí también me dio 4. Sí, a mí también 4. A mí me dio 4, 3. enteras. ¿O qué mano tan chiquita tienen o qué brazo tan largo tienen? Como... Yo creo que la manita. Sí, son manitas. 50-50. ¿Qué quiere decir 50-50? O sea que sí está como que medio largo mi brazo y mi mano pues, está medianita, chiquita. Ah, bueno, a ver, Víctor Pero- Sánchez, ¿cuánto te dio? Me dio 3 palmas. 3. Ah, pues entonces o tú tienes una manota grandota o un brazo corto, ¿no? Pero bueno, más o menos les tiene que dar entre 3, 3.5, 4, ¿vale? Pero el caso es que ustedes pueden medirse las partes de su cuerpo en términos de palmas, ¿no? A ver, mídanse, digamos, desde la ingle hasta la rodilla. ¿Cuántas palmas mide su fémur, digamos? 2.5. 3. 3. Ah, pues a mí 2. O sea que o tengo unas 2.5. No, yo sí tengo Igual como manitas 2.5. chiquitas. o una manota. Bueno, entonces, pues entre 2 y 3, digamos, ¿vale? El caso es que se pueden ustedes medir. Entonces, por ejemplo, mi palma mide 20 centímetros, yo ya la tengo muy, muy conocida, ¿no? Y mi altura es 1,70. Entonces, yo podría decir, pues mi altura, son 8 palmas y media, ¿vale? O sea, yo lo puedo usar como una unidad de medida, ¿vale? Fíjense que, por ejemplo, no sé si han visto todavía en los mercados sobre ruedas, a veces tienen balanzas de estas que tienen 2 platitos y cuando los pesos son iguales, pues ya te venden, miden como un peso patrón, ¿no? Una masa patrón, y cuando en el otro lado está igual, te dice, bueno, pues son 35 pesos, ¿no? Y claro que, pues normalmente están ya en sistema internacional, pero pueden estar en muchos otros sistemas, ¿sí? Y de hecho, pues en la antigüedad, pues se usaban también como pesos patrón para intercambiar granos y todo eso. O sea, entonces, lo que les quiero decir es que hay como, digamos, muchas maneras de tener unidades. Uh-huh. O sea, uno puede tener cualquier cantidad en unidades, digamos, características, y no necesariamente tenemos que usar unidades de sistema internacional o tenemos que usar nuestra palma o nuestro pie o nuestro peso, ¿sí? Pero digamos que sí uno podría decir, bueno, pues
el niño fulanito que tiene 10 años, pues pesa a lo mejor 3 veces más que su hermano de 3 años, ¿no? Y entonces podríamos decir, pues el peso del niño mayor es 3 veces el del niño menor, ¿sí? Y el peso del niño menor ahí me está sirviendo como una unidad de medida. ¿Se dan cuenta, niños? Sí. A ver, denme otro ejemplo, por ejemplo. Denme otro ejemplo que a ustedes se les ocurra, en que yo mida algo en términos de otra cosa. Que obviamente tiene que tener las mismas unidades, ¿no? Porque si no, no me sirve. O sea, si estoy hablando de longitud, es para medir longitud. Yo no puedo decir cuánto pesa un kilo de naranjas en términos de cuántas palmas mías tiene, ¿no? O sea, porque la palma pues, me va a medir longitudes. En cambio, el peso de las naranjas pues, tiene que ser comparado con el peso de la papaya o el peso del niño con el peso del otro niño, ¿vale? Entonces, denme un ejemplo de algo que se mida en términos de otra cosa, que en principio tenga la misma calidad, digamos. Sería como distancia, o sea, por ejemplo, estar como a 4 pies. Exacto, y eso es Distancia. exactamente, y así nació la medida del pie, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿alguna otra? ¿Las pulgadas? ¿Las qué? ¿Pulgadas? Es que no te oigo. ¿Quién está hablando, Ana? Denise. A ver, compón tu micrófono o algo o acércate a tu micrófono. ¿Me repites, por favor? ¿Ya se escucha ahora sí? Sí, Denise, a ver. Ah, las pulgadas también, ¿no? Ajá, las pulgadas también, así nacieron, ¿no? Pero aunque estas cosas ya se volvieron estándar, ¿no? O sea, ya un pie ya tiene conversión a centímetros o una pulgada también. Pero si yo puedo decir que, digamos, de mi comedor a mi sala hay 4 pasos, ¿no? O 6 pasos. Y pues es mi paso. Y váyanse, o sea, mi paso no tiene una equivalencia con un sistema métrico, ¿no? Entonces, digamos que imagínense, Lo por que le dicen cuarta. ejemplo, que yo dijera, pues la casa de un perrito, ajá, es 2 veces el largo del perrito, ¿no? Bueno, entonces, pues si el perrito es un chihuahueño, pues necesita una casa pequeña. Y si el perro es un gran mastín, pues necesita una casa grande. Pero digamos, más o menos necesitan 2 veces su longitud, ¿no? Que su casa sea 2 veces su longitud. Entonces, podríamos decir que un chihuahua tiene tanto espacio en una casa que sea 2 veces de su largo a un gran mastín, una casa que sea 2 veces de su largo, ¿no? O sea, es proporcional. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para los gasas reales? Tenemos unas propiedades características que son las propiedades críticas. Las propiedades críticas son propiedades características que pueden servir como unidades de medida.
¿A qué me estoy refiriendo con propiedades críticas, niños? ¿Alguien tiene alguna idea? A la temperatura crítica, ¿podría ser? Perfecto, ¿qué más? Un volumen crítico, tal vez una presión. Perfecto. Muy bien. Entonces, con eso de propiedades críticas, muy bien. Eres Maffer, ¿verdad? ¿O quién habló? Sí. Ajá. Las propiedades críticas, y aquí sí me estoy refiriendo a presión crítica, volumen molar crítico, ajá. Volumen crítico, o volumen crítico, ahorita lo vamos así, y temperatura crítica, ¿vale? A eso me estoy refiriendo. Ujú. Entonces, estas, así como les doy el ejemplo de la longitud del perro chihuahua y la longitud de un gran mastín, uh-huh, que obviamente pues esas unidades de medida son de diferente tamaño. Entonces, para cada gas, pues la presión crítica, el volumen crítico y la temperatura crítica, pues tienen diferente valor. Uh-huh. Pero yo sí podría decir, la temperatura de este gas es 2 veces su temperatura crítica, ¿verdad? O voy a someter a este gas a 2 veces su presión crítica. Y entonces, aunque para 2 gases estas cantidades fueran diferentes, yo podría tomar como unidades de medida estas propiedades, uh-huh, y usarlas como unidades de medida, ¿no? Entonces, a eso es a lo que vamos a llamar variables reducidas, ¿vale? Entonces, vamos a introducir algo que se llama variables reducidas. ¿Sí? Y van a ser, déjenme ver si lo voy a poner como... Sí, los voy a poner, aquí lo puedo poner como volumen crítico o volumen molar crítico, ajá, pero, o sea, fundamentalmente luego puedo dividir entre N y N, ¿no? Entonces, ahorita simplemente voy a decir el volumen, pero empecé con la presión, entonces déjenme borrar. Voy a empezar con la presión. La presión reducida va a ser la presión entre la presión crítica, ¿sí? El volumen reducido va a ser el volumen entre el volumen crítico. Y la temperatura reducida va a ser la temperatura entre la temperatura crítica, ¿vale? Bueno, entonces, a ver, si yo les digo, por ejemplo, la temperatura crítica para cierta sustancia son 400 Kelvin, ¿vale? Y si les digo que estoy a una temperatura de 300 Kelvin, ¿la temperatura reducida va a ser mayor o menor que 1? Va a ser menor que 1. ¿Y si les digo que estoy a 1000 Kelvin? Mayor. ¿Y si les digo que estoy a 400 Kelvin? Va a ser 1. Bueno, 1, igual. Esa temperatura reducida, si es 1, me va a decir que estoy en la temperatura crítica. Si es menor que 1, me va a decir que estoy abajo, y si es mayor que 1, va a decir que estoy arriba. Entonces, fíjense que eso nos da una manera de comparar, ¿no? O sea, 2 sustancias. Si yo tengo una sustancia cuya temperatura crítica sea 400 Kelvin y otra cuya temperatura crítica es 800 Kelvin, pero las dos tienen temperatura reducida de 0.9, que yo ya sé instantáneamente que ambas sustancias están abajo de su punto crítico, ¿vale? Y si su temperatura reducida es 1.2, yo ya sé automáticamente que ambas están arriba de su punto crítico. ¿Lo ven, chavos?
Sí. Bueno, entonces a esto se llama la presión, volumen y temperatura reducidos. Fíjense que son adimensionales, ¿sí? Adimensionales, igual que si yo digo que mi brazo mide 3,5 palmas, ¿no? Pues yo tengo 3,5 palmas, entre una palma, pues es 3,5, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas palmas mide tu brazo? 3, o 3,5, o 4. Pues ese 4, ese 3,5, ese 3, pues ya es un número adimensional, porque estoy dividiendo número de palmas que mide tu brazo entre la longitud de una palma, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí ven, esto es presión entre presión, pues es adimensional. Volumen entre volumen es adimensional y temperatura entre temperatura es adimensional. Solo aquí voy a hacerles notar que si yo divido el volumen molar entre el volumen molar crítico, pues finalmente esto es volumen entre número de moles, entre volumen crítico, entre número de moles. Y esto se va, ¿no? Entonces, esto, sea o no molar, me da lo mismo. O sea, esto me da el volumen reducido, volumen entre volumen crítico. O sea, yo lo puedo hacer como el cociente de volúmenes molares o el cociente de volúmenes no molares. Y esto va a ser el volumen reducido. ¿Lo ven, niños? Sí. Sí. Bueno, porque estoy dividiendo y, digamos, multiplicando por el número de moles. Entonces, quiero, a ver, compartir con ustedes algo que ya tenía la clase pasada. Déjenme ver si lo encuentro y si no, se lo vuelvo a pasar de mi compu. Les quería enseñar una imagen. Ah, qué bueno, sí la encontré. Entonces, ahora fíjense, niños, si yo pongo ese factor de compresión, en términos de la presión crítica, de la presión reducida, de presión entre presión reducida, fíjense qué es lo que estoy obteniendo. Pues lo que estoy obteniendo es que lo que esto me está diciendo es que nitrógeno, metano, propano, etano, estas curvas, este 1, este 1.2, este 2, son curvas de diferente temperatura reducida. Es una pena que no lo hayan puesto así en la figura, ¿no? Pero imagínense que veamos la curva de hasta abajo. Esta corresponde a una temperatura reducida de 1. O sea, a la temperatura crítica de todos estos. Si yo grafico esa isoterma o sea, a temperatura constante, grafico el factor de compresión contra la presión, fíjense que todos esos 4 gases caen en la misma curva. Ahora me subo a una temperatura reducida de 1.2. Sí se está viendo el diagrama, ¿no? Con bolitas, sí. Sí, sí se ve. Vale. Me subo a una temperatura reducida de 1.2. Eso quiere decir que estoy arriba del punto crítico, ¿vale? Para todas esas sustancias. Y cuando grafico ese factor de compresión contra una presión reducida, los 4 gases caen en la misma curva. Igual, cuando me voy a una temperatura crítica de 2, ¿qué quiere decir una temperatura, reducida de 2? Que está el doble arriba de su temperatura crítica. Perfecto, al doble de su temperatura crítica. Excelente. Y yo muevo la presión, reducida también, los 4 gases caen en la misma curva. Ahora fíjense, aquí, ¿en dónde está la presión crítica? Pues en presión reducida igual a 1, ¿no? ¿Sí? Sí. Vale, entonces, por eso aquí, claro que
cosas se alejan de los modelos un poquito, pero por eso aquí cambia como tan dramáticamente este comportamiento en que esto está decreciendo y luego empieza a crecer, porque esto está cambiando casi, esto no está exactamente en 1, pero casi. Entonces aquí estoy justamente en el punto crítico, ¿no? O sea, el punto crítico en este diagrama, ¿dónde está? Pues está a temperatura crítica, o sea que es 1, y a presión crítica 1, o sea, sería exactamente este punto. ¿Lo ven? Sí. Por un lado tengo que leer el numerito de esta curva. Esta es la temperatura crítica, pero como saben, la temperatura crítica, aunque pase por el punto crítico, pasa por muchos otros lados del diagrama, ¿no? O sea, es una curva que pasa por el punto crítico. Pero, y la presión crítica, pues es una presión que pasa por el punto crítico, pero pues también tiene muchos otros puntos. Pero si yo ya fijo las dos, como en termo tengo dos variables independientes, el punto crítico en este diagrama está aquí, ¿lo ven? Porque ya fijé presión y ya fijé temperatura, y las dos son 1. Entonces, aquí está el punto crítico. ¿Lo ven, chavos, o no lo ven? Sí, sí. A ver, ¿dudas de Sí. eso? Bueno, entonces, normalmente lo que pasa es que muchas veces nos reportan en la literatura, ¿no? Presiones reducidas. Entonces, si yo tengo presiones reducidas, pues ¿cómo calculo la presión de una sustancia?